Camilo Torres Restrepo fue en sí mismo una paradoja andante, sacerdote y guerrillero. Su vida fue un conflicto que lo marcó hasta el final. Jorge Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929, hijo de Calixto Torres Umaña, quien era pediatra, y de Isabel Restrepo Gavira. El 24 de agosto de 1947 decidió ingresar al Seminario Conciliar de Bogotá, mientras que en septiembre de 1954 ingresó a la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Desde octubre de 1964, Torres comenzó a reunir a intelectuales y científicos de diversas ideologías interesados en buscar un consenso para la acción hacia un cambio de estructuras. Su plataforma para un movimiento de unidades populares fue expuesta públicamente por primera vez en Medellín el 12 de marzo de 1964. El 26 de agosto de 1965 fundó el semanario Frente Unido, cuyo primer número se agotó el mismo día. Entre julio y octubre de 1965, Torres desarrolló una intensa actividad política, creando comités del Frente Unido en barrios, pueblos y ciudades, y logrando aglutinar a continentes de no alienados y militantes de diversas fuerzas políticas y gremiales. El 18 de octubre de 1965 decide viajar a las montañas de Santander para incorporarse como combatiente en el Ejército de la Liberación Nacional. Durante la década de 1950 y 1960, América Latina atravesaba una profunda crisis social, política y económica. La pobreza, la desigualdad y la exclusión afectaban a la mayoría de la población, mientras las élites concentraban el poder. En Colombia, la violencia bipartidista había dejado miles de muertos y un país dividido. En medio de este panorama, muchos cristianos comenzaron a preguntarse cuál debía de ser el papel de la Iglesia frente a este sufrimiento del pueblo. De esa reflexión surgió la teología de la liberación, que propuso leer el Evangelio desde la experiencia de los oprimidos y actuar en favor de la justicia social. En ese contexto emerge la figura del sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien unió su fe y su compromiso político con los más pobres. Y es aquí donde entra la teología de la liberación, como una nueva manera de reflexionar sobre la fe, tomando como punto de partida una conciencia histórica específica. El surgimiento de la teoría de la liberación está íntimamente ligado a una crisis de conciencia vivencial en los cristianos latinoamericanos, que experimentaron un divorcio entre su fe y su condición histórica. El amor eficaz es la esencia misma del cristianismo y el objetivo ineludible de todo apostolado. Él concibió el cristianismo como una vida centrada totalmente en el amor al prójimo. El amor eficaz transforma las estructuras sociales, mientras que el amor espiritual enfatiza en la pobreza espiritual para evadir la pobreza material. Por un lado, el amor eficaz requiere la revolución y la toma del poder por las mayorías, ya que la beneficencia es insuficiente, mientras que el amor espiritual se limita a la beneficencia ocasional, a la limosna o al sentimiento paternalista, lo cual no resuelve la miseria de las mayorías. En sus investigaciones sociológicas, Camilo observó cómo la estructura social colombiana reproducía la pobreza y la desigualdad. Denunció que las instituciones políticas y económicas servían principalmente a las clases privilegiadas, mientras el pueblo permanecía marginado. Frente a esto, sostuvo que la fe cristiana no podía permanecer neutral ante la injusticia, porque seguir a Cristo implicaba comprometerse con la liberación del hombre en todas sus dimensiones, espiritual, social y económica. Su compromiso lo llevó a participar en movimientos sociales y a crear el Frente Unido del Pueblo, un intento de unir a los sectores populares bajo una causa común. Sin embargo, al no encontrar caminos democráticos para el cambio, decidió unirse al Ejército de Liberación Nacional.
Su incorporación a la guerrilla fue un acto extremo de coherencia con su visión del Evangelio. Creyó que la revolución era una forma de concretar el amor al prójimo. Murió en su primer combate en 1966, convirtiéndose en un símbolo del cristiano comprometido con la justicia social. Desde la perspectiva de la teología de la liberación, la vida de Camilo Torres representa la opción preferencial por los pobres, un principio que plantea que el reino de Dios no puede anunciarse sin luchar contra las estructuras de opresión. Su pensamiento demuestra que la fe no es pasiva ni resignada, sino un llamado a la acción concreta en la historia. Hoy su legado sigue invitando a reflexionar sobre el papel ético y político de la religión. Nos recuerda que la espiritualidad auténtica debe traducirse en solidaridad, organización y búsqueda del bien común. En un continente aún marcado por la desigualdad, la vida de Camilo Torres interpela a creyentes y no creyentes a preguntarse: ¿cómo podemos transformar la fe, las ideas o los valores en herramientas reales de liberación y justicia? El fracaso de su proyecto político del Frente Unido lo convence de que ya no hay nada que hacer por la vía legal. Las puertas están cerradas. Así que en 1965 toma la decisión más radical que uno puede imaginarse para un sacerdote. Huye de la sotana, coge un fusil y se une a la guerrillera del Ejército de Liberación Nacional. Lo increíble es que su etapa como guerrillero fue muy corta. Apenas unos meses después, en febrero del 66, murió en su primer enfrentamiento armado. La pregunta es inevitable: ¿cómo se justifica un paso así? Bueno, según su propia lógica, no era una traición a su fe. Todo lo contrario, era su máxima expresión. Si el amor eficaz significaba la verdad derribada, las estructuras de la injusticia, y si todas las herramientas pacíficas se habían demostrado inútiles, pues para él solo quedaba una vía: la revolución armada. No era una elección entre muchas, era el único camino que le quedaba, el último acto de coherencia con sus ideas. Camilo Torres Restrepo fue una de las figuras más representativas de la teología de la liberación en Colombia, sacerdote, sociólogo y profesor universitario. Combinó el pensamiento cristiano con una profunda comprensión de las realidades sociales de su país. Para él, el amor al prójimo debía ser un amor eficaz, es decir, no solo espiritual, sino transformador de las condiciones materiales de vida de las personas.